Escucha. Hola, muy buenas noches. Bueno, me quiero presentar. Yo soy Gaby González y tengo el honor de presentarles esta noche a la doctora Xóchitl Balé, pero sin antes de empezar, quiero compartirles mi experiencia en este gran negocio y en esta oportunidad de Usana. Yo un lunes como hoy de salud recibí información de mucho valor que ha transformado mi vida para estar más saludable. En un día como hoy, tuve la oportunidad de recibir información de valor para transformar mi vida. Entonces, pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta noche y les voy a presentar a la doctora Xóchitl Balé, que para mí es un honor porque he aprendido muchísimo de ella. Sobre todo me ha transmitido este valor que tiene la salud y poderlo compartir con más personas, porque sin salud no tenemos nada. Entonces, bueno, ella es médico cirujano y parte de la UDG. Tiene la especialidad en neurocirugía del Centro Médico Nacional de Occidente y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene un adiestramiento en servicio de radioneurología acelerada lineal en Servicio Nacional de Radioneurología. Tiene un adiestramiento en radioneurología Gamma Knife del Hospital San Javier. Tiene un adiestramiento en servicio en terapia endovascular neurológica en Servicio Nacional de Radioneurología. Tiene un adiestramiento al servicio de neurocirugía pediátrica en el Hospital de Especialidades Pediátricos de, de la Unidad Médica de Alta Especialidad y de Centro Médico Nacional de Occidente. Además, ella es líder plata y para mí es una excelente herramienta para apoyar, para ella ha sido una excelente herramienta para apoyar a los pacientes en sus tratamientos patológicos y lo ve como un negocio muy accesible e inteligente. Y pues sin más, le cedo el micrófono porque creo que esta noche nos va a dar una información que vale la pena estar informados para poder prevenir, que eso es lo más importante, tener medicina preventiva. Pues gracias, doctora Xóchitl. Para mí es un gusto que estemos hoy aquí reunidos y escuchar esa gran y valiosa información que nos tienes para hoy. Y sobre todo agradecerte tu tiempo porque sé que eres una mujer muy ocupada, una médico muy dedicada a su trabajo y a sus pacientes. Y pues hoy te quiero agradecer en especial por dedicarnos este tiempo a nosotros y darnos esta gran capacitación. Ay, muchas gracias, Gaby, con mucho gusto. Yo también te quiero. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar aquí hoy con todos ustedes y hablarles de este tema que es sumamente importante porque es una de las pocas patologías neurológicas que pudiéramos llegar a influir en la prevención y ahí es donde tenemos mucho que hacer como personas, todos aquí que nos dedicamos a tratar de ser difusores y promotores de la salud. Antes que nada, les quiero comentar que yo tuve la desgracia y fortuna al mismo tiempo de que mi papá tuvo un EBC, pero yo estuve presente en el momento de que él tuvo un EBC. Un EBC es un evento vascular cerebral, es un evento agudo, generalmente es algo catastrófico. Mi papá había estado aquí en mi casa por una cirugía de catarata y yo lo regresé a la suya, a Ciudad Guzmán un 14 de febrero y el día 15 de febrero en la mañana, mi mamá me habla, yo estaba en la casa de un hermano y me dice, tu padre está raro, entonces pásamelo y al escucharlo hablar le dije, está teniendo un infarto cerebral, llama a la ambulancia y en eso yo llegué, yo tardé 5 minutos en llegar. Cuando yo llegué, del momento que mi mamá me habló a cuando yo estaba con mi papá ya tenía la cara desviada y ya tenía la mitad del cuerpo débil, ya estaba postrado en una cama. No sé cuánto tardaron en llegar, se me hicieron unos minutos eternos, pero llegó rapidísimo la ambulancia, lo pude llevar a atender a un hospital ahí en Ciudad Guzmán, no había nada que hacer ahí. Lo que tuve que hacer es trasladarlo por mis medios en una ambulancia a Guadalajara, en donde afortunadamente mi esposo, que es neurocirujano endovascular, estaba en el Centro Médico Nacional de Occidente. Le hablé, le dije que voy para allá con mi papá con un infarto y ya lo estaban esperando, se atendió
no tenía el ayudante, yo tuve que entrar a ayudarle en ese momento, en lo que llegaba alguien para sustituirme a mí. Y bueno, les decía que desafortunadamente, pero también afortunadamente porque pudimos rescatar a mi papá y mi papá quedó sin ninguna secuela. Y eso es algo que no sucede en México y menos en una institución pública, porque la mayoría de veces las personas no tienen la información suficiente para reconocer un EBC. Entonces, de ahí la importancia y yo creo que es una obligación mía hacer este tipo de pláticas para transmitir esta información para que más personas tengan la posibilidad de poder acceder a los medios suficientes y en la forma rápida y oportuna para poder salir libre o con las menores secuelas posibles. Claro, tomando en cuenta que el sistema de salud pues es ineficiente en la mayoría de las veces, pero cuando menos lo que corresponde a la detección oportuna es súper importante aprender a reconocer esas señales porque eso va a hacer un cambio en la evolución, puede marcar la diferencia. Entonces, para empezar, hay que definir que un EBC se le conoce de diferentes formas como stroke, ictus, EBC, ABC, embolia, derrame cerebral. Y prácticamente es la aparición aguda de un déficit neurológico. Déficit significa una pérdida de alguna función. Y esto es focal, es decir, en una área específica del cerebro y se puede atribuir a una causa vascular. Puede ser por un infarto cerebral, así se les llama al EBC isquémico, o por una hemorragia intracerebral, o la que la mayoría de las personas la conoce como un derrame. La característica principal de un EBC, un ABC, stroke, ictus, etcétera, es que es súbito, es agudo, es así, en minutos se tiene que detectar. Hay dos tipos principales, es el isquémico y el hemorrágico, y el isquémico se refiere a la obstrucción de una arteria cerebral, lo que va a ocasionar que haya una disminución en la perfusión de la sangre a ese tejido cerebral y con el daño tisular, es decir, el daño del tejido cerebral que debería ser irrigado, se interrumpe la circulación y entonces se produce un daño. Hay muchas causas, estoy poniendo aquí cuatro principales. Una de ellas es la aterosclerosis de grandes arterias, las enfermedades de los pequeños vasos, las embolias de origen cardíaco y las disecciones arteriales o vasculitis, ya sea por origen traumático o inflamatorio, como en el caso del lupus o la artritis reumatoide o algún otro tipo de enfermedades que podemos ver un poquito más adelante. Y el 2, que es el hemorrágico, y esto se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral y esto genera un sangrado dentro del tejido cerebral que nosotros le llamamos parénquima o en el espacio que rodea al cerebro y eso le llamamos espacio subaracnoideo. Las causas aquí son variables, la más común es la hipertensión arterial. Hay otras causas que son congénitas como las malformaciones arteriovenosas y otras que son adquiridas y que son muy frecuentes como los aneurismas cerebrales. Este es un esquema para representar lo más común de los ictus o strokes, que es de un lado izquierdo tenemos la causa hemorrágica que corresponde aproximadamente al 15% de los casos. La mayoría de las personas lo conoce como un derrame cerebral y este se va a clasificar en si es una hemorragia parenquimatosa o en una hemorragia subaracnoidea. También puede haber hemorragias intraventriculares. Y esto frecuentemente se debe a la ruptura de un vaso sanguíneo del cerebro, ya sea, como les decía, por una malformación o por un aneurisma. O hay muchas otras causas, esas son las más comunes. Del lado derecho podemos ver el isquémico, que es conocido como infarto cerebral, y este representa la mayoría de los casos. En algunos reportes se dice que el 85% de los casos. Y este se puede clasificar en aterotrombótico, cardioembólico, infartos lacunares, infartos inhabituales e infartos indeterminados, cuando no tenemos una causa específica. El aterotrombótico es uno de los que tenemos que ponerle mucho más atención porque se debe al desprendimiento de una placa de grasa en una de las arterias de mediano o gran calibre que viaja con el torrente sanguíneo y obstruye un vaso sanguíneo distalmente. Esto lo puse porque es importante que conozcamos el riesgo para reducir nuestro riesgo. Es decir, se dice que cada 40 segundos alguien tiene un accidente vascular cerebral en el mundo. Y la buena noticia es que los accidentes vasculares cerebrales se pueden prevenir. Ya dijimos que era un ABC y esto es un accidente cerebrovascular llamado, como ya lo habíamos dicho, ictus, ataque cerebral.
y ocurre cuando de forma abrupta se interrumpe el flujo sanguíneo cerebral. Hay dos tipos, esto es como para hacer un resumen, el isquémico y el hemorrágico. El más común es el isquémico. ¿Cómo podemos prevenir esto? Ya lo sabemos los que nos dedicamos a USANA y hacemos esto como un estilo de vida. Sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y nos ayudan a prevenir muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas está el ejercicio, comer sanamente, disminuir el colesterol en nuestra sangre, tener la glucosa sanguínea controlada, no fumar y tratar la hipertensión arterial cuando está elevada. Este mapa me lo puse porque en América Latina está dentro de las tres, en la mayoría de los países es la segunda causa de muerte, en algunos como el nuestro es la tercera causa. Ustedes van a ver que en Chile está pintado de negro, es la primera causa de muerte en ese país, teniendo alrededor de 8.400 muertes por año. En México tenemos 33.100 muertes al año y es nuestra tercera causa de muerte, igual que en Colombia, que tienen 13.300 casos por año. En Brasil tienen 123.100 muertes al año, en Argentina 28.200. Si se fijan, es una enorme cantidad de personas que mueren por un evento vascular cerebral. Y es muy importante reconocer los signos de alarma porque esto va a ser, como decía en la diapositiva del inicio, la diferencia entre la vida y la muerte y entre las secuelas y no tener secuelas. Entonces, las estadísticas refieren que se puede evitar los ataques cerebrales vasculares en el 80% de los casos si nosotros tenemos una vida sana. De ahí la importancia de conocer esto para tener y hacer cambios y poder lograr una prevención de esta enfermedad tan terrible que, bueno, en el peor de los casos, cuando se sobrevive a una enfermedad vascular cerebral, quedan secuelas para el resto de la vida. Es difícil recuperarlo. Algunos datos de la enfermedad vascular cerebral. Hay que tener muy presente que es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte, cuarta en mayores de 45 años. Si se fijan, una población joven puede estar muy susceptible de sufrir un evento vascular cerebral y esto representa una carga enorme para los servicios de salud y para la familia, que va a tener un familiar completamente dependiente y que va a generar, no solo no va a aportar ya económicamente, sino que va a ser una constante pérdida de ingresos ahí, se va a gastar muchísimo en mantenerlo sano o mantenerlo en buenas condiciones. En el mundo, aproximadamente 7.3 millones de muertes se deben a esto y 160.5 millones de días perdidos por discapacidad, es decir, gente que queda con secuelas y vive muchos años discapacitada e incapacitada laboralmente, lo que genera unos costos altísimos para todo el sistema de salud. En México se presentan 170.000 nuevos casos por año de enfermedad vascular cerebral. Muchísimo. Los principales factores de riesgo para la enfermedad vascular cerebral incluyen los siguientes, y los hemos visto en todas las enfermedades crónico-degenerativas de las que hemos hablado. Es la hipertensión arterial, es la principal causa. El índice de masa, ay, perdón, corporal elevado, y esto asociado al sedentarismo. La diabetes mellitus, controlada o sin tener control, o sea, simplemente por tener o vivir con diabetes se tiene un riesgo más alto de tener un evento vascular cerebral. El tabaquismo es una de las principales causas para el EBC isquémico y también el hemorrágico porque se pierde esa elasticidad de las arterias, lo que las hace mucho más susceptibles de romperse en una elevación de la presión arterial. La dieta alta en sodio porque sucede lo mismo, se pierde esa elasticidad del vaso y además incrementa la posibilidad de un descontrol en la hipertensión arterial. Y la exposición a la contaminación ambiental por el incremento de los radicales libres que ocasionan una elevación de las especies reactivas de oxígeno y hacen una hipersensibilidad de los vasos sanguíneos, lo que predispone a alteraciones de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Estos son los tipos más comunes. El 85% constituye el EBC isquémico, el 10% a la hemorragia intracerebral o parenquimatosa y el 5% a la hemorragia subaracnoidea.
Este es un ejemplo, lo que estoy poniendo en este esquema, donde se ve como una placa de grasa y ahí atorados algunas células de la sangre. Y la arteria, que es esto que se ve aquí, la luz está casi por completo ocluida, ocupando el ateroma, casi la totalidad de la luz, el 90 y tantos por ciento de la luz. De aquí se puede desprender un fragmento y viajar al- a una parte distal del cerebro y eso o romperse la arteria y conducir a una hemorragia cerebral. Esto que ustedes ven aquí es una tomografía simple de cráneo en la que nosotros podemos ver dos hemorragias. Esta que se ve una gran mancha blanca aquí en lo gris, eso corresponde a sangre, es una hemorragia parenquimatosa hipertensiva. Y lo que ustedes ven en esta otra parte, en la otra tomografía, la del lado derecho, señalado con una pequeña flecha roja, esa es una hemorragia subaracnoidea, es decir, se va entre los surcos del cerebro. Ambas son muy graves, ambas tienen una posibilidad de una muerte en el momento de la ruptura, del 50%, y de las personas que sobreviven, las posibilidades de secuelas son altísimas. En cuanto al EB6 isquémico, esto básicamente significa es una interrupción súbita, abrupta del flujo sanguíneo cerebral causada por una embolia, ya sea cardíaca o arterial. Eso de cardíaco me refiero a algún problema que tiene el corazón como una arritmia, la más común de las arritmias que pueden causar un EB6 isquémico es la fibrilación auricular y eso hace que al el corazón tener una poca contractibilidad hace que se acumulen en las cavidades de los ventrículos o las aurículas coágulos de sangre que son expulsadas y pueden llegar a tapar pequeñas arterias de todo el cuerpo, los pulmones, por ejemplo, y también el cerebro. Entonces, a eso se le conoce como origen cardioembólico. Y también arteriales cuando hay una trombosis dentro de la luz de la arteria, como en este caso, con unas placas de grasa, se pueden acumular ahí las células sanguíneas y ocasionar un coágulo y un aumento en la presión brusca ocasiona que se desprenda y vaya y tape de forma distal algún vaso sanguíneo, ocasionando falta de irrigación y por lo tanto un infarto. La etiología o la causa más común son las enfermedades de grandes vasos como la aterosclerosis o el cardioembolismo, como les decía, la fibrilación auricular, los infartos agudos al miocardio, problemas de las válvulas del corazón o enfermedades de pequeños vasos como la microangiopatía. Este es un ejemplo de enfermedad de pequeño vaso, en donde podemos ver de este lado algunas lesiones antiguas, por ejemplo, unos pequeños infartos, estos puntitos negros de este lado. En este espacio que se ven aquí como unos ovalitos, esos son espacios perivasculares grandes, donde tal vez hubo algún infarto ahí más grandecito. Se ve disminución en el volumen del cerebro porque con anterioridad probablemente hubo infartos corticales y en el otro lado vemos la hemorragia. Aquí se puede ver una hemorragia profunda en la cabeza del núcleo caudado, aquí una hemorragia lobar o cortical. Estos puntitos pequeños son pequeñas hemorragias y acá se ve atrofia cerebral por falta de una adecuada irrigación. En cuanto al EB6 isquémico, hay mucho daño a nivel molecular y celular y esto lo menciono porque ya estamos más o menos familiarizados con que puede haber una excitotoxicidad o liberación excesiva de algunas sustancias que son proinflamatorias como el glutamato, la sobrecarga de calcio intracelular, el estrés oxidativo, daño a nivel de las mitocondrias y acidosis a nivel del interior de la célula. Esto hace que se pierda un control que tenemos muy preciso de la barrera que nos protege a nuestro cerebro del resto de la circulación, que se llama barrera hematoencefálica. Esto puede generar edema o hinchazón secundario a los vasos sanguíneos, un edema citotóxico y después una respuesta inflamatoria severa y edema cerebral maligno. Y bueno, pues eso se debe a liberación de algunas citocinas proinflamatorias. Entonces, la reperfusión puede inducir también daño secundario por radicales libres y neuroinflamación. A veces, en el momento en que nosotros tratamos un EBC, abrimos el flujo sanguíneo que estaba ocluido y podemos ocasionar un daño secundario ahora por la neuroinflamación secundaria a la reperfusión. Hay algo, un concepto muy interesante porque
La mayoría de las veces el EBC se puede presentar sin que nos demos cuenta. Es decir, a veces una persona se puede acostar normal y despertar con un problema. Eso se le llama EBC o ABC del despertar. ¿Y por qué es importantísimo? Porque cuando el familiar o el paciente se dan cuenta que tiene un infarto o signos propios de un infarto, muchas veces no se va a saber cuánto ha pasado, desde que empezó hasta que nos estamos dando cuenta, y aquí el tiempo es vital. Hay una técnica para determinar si todavía es viable ese paciente para recibir tratamiento, y esto se llama así, mismatch, que prácticamente significa un desajuste o una disparidad, y se tienen que hacer estudios. Obviamente, lo que se debe hacer en cuanto se detecta el problema es llamar a emergencias y acudir inmediatamente al hospital. Al llegar al hospital se les va a preguntar el tiempo de evolución, pero como no se sabe, entonces en esos casos, cuando es del despertar, se tiene que hacer esta técnica utilizando una resonancia magnética que tenga secuencia de difusión y perfusión, y tratar de identificar el sitio. Por ejemplo, aquí donde tengo la flecha se ve un poco más brillante, más blanco que del otro lado. Aquí es donde se sospecha del EBC, y en esta secuencia no se ve, pero en esta sí se alcanza a ver la diferencia. Cuando hay esta disparidad es cuando se sospecha que hay un problema y que todavía se puede tratar. Luego se hace la reconstrucción vascular y se ve dónde está esta flecha grande, blanca, que no llena a partir de ahí hacia arriba el flujo sanguíneo. Aquí está el trombo, y esto es lo que se tiene que rescatar. Esto es lo que desafortunadamente le pasó a mi papá. Se tapó a ese nivel y se tuvo que meter hasta acá. En este caso, el tratante fue mi esposo, y con catéteres lo pudo sacar y restablecer el flujo sanguíneo. Eso es lo que se debe hacer en la mayoría de los pacientes. Desafortunadamente no pasa así. La mayoría de veces no se llega a tiempo, y hay un tiempo que es el límite. En algunos pacientes se determina que es 6 horas. Se ha hecho una ventana un poco más extendida a 9 horas desde que inició el evento. O en caso de que sea de la circulación de las arterias de atrás del cerebro, que se llama circulación posterior, nos podemos extender hasta 24 horas. Pero eso va mucho a criterio del médico que revisa al paciente y la sintomatología que el paciente esté presentando. Por eso en esto, más que ninguna otra cosa, el tiempo es oro y hay que correr. En esto se trata de correr, no se puede perder tiempo. Súper importante tomar en cuenta eso. A los que somos médicos, importante reconocer que cuando se produce un infarto, el infarto o el ictus, el área muerta, es el área del negro, lo que estamos viendo aquí, y lo que se puede morir si no se atiende adecuadamente es esto que corresponde al área roja, y en este caso a esta área que está aquí, que es azul, que le llamamos el core o corazón del infarto. Lo que se tiene que rescatar en el tratamiento es lo que corresponde al área amarilla, o en este caso al azul de este otro lado, que es el área de penumbra, y sobre todo, bueno, pues lograr mejorar esa área que se llama oligoemia o benigna, para tratar de que se conserve lo más posible el tejido cerebral sano. Es muy importante esto porque esto es lo que hace que se mueva todo el equipo para tratar de recuperar lo más posible el área de penumbra. Es el único espacio que se puede recuperar. Lo que ya se está de área de isquemia y de ictus, eso ya no se puede recuperar. Y obviamente si no se atiende, esta área roja se va a extender mucho más. Y mientras más se extiende, más daño se va a presentar en el paciente, más secuelas. Hablando de accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico, el mecanismo principal es que se rompió algún vaso cerebral, algún vaso sanguíneo, y lo más común es cuando el paciente tiene cifras tensionales muy altas, o cuando hay una angiopatía amiloide, es decir, que ya hay depósitos de una proteína que se llama beta amiloide en los vasos sanguíneos, y esto la hace muy susceptible a que con cualquier cambio en la presión se pueda romper. Y eso condiciona que la sangre se salga de los vasos, se vaya al parénquima cerebral, como aquí, y ocasione aumento de la presión y edema. También, después de los grandes vasos, la segunda causa es la de los pequeños vasos. Otra causa de EBC hemorrágico, y hay que tomar muy en cuenta, y aquí hago un llamado muy importante a no automedicarse si tienen alguna patología que les cause dolor, comúnmente el dolor de cabeza. La mayoría de las personas toman aspirinas. Esos medicamentos
parecen muy inocuos, pero son antiagregantes plaquetarios. Y si se llegara a presentar una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, la hemorragia sería mucho más grande porque no se pueden agregar las plaquetas por efecto del medicamento. También hay pacientes que por alguna patología, ya sea de patología de las arterias de sus piernas o un problema del corazón, tienen que tomar anticoagulantes como la warfarina o la heparina, o enfermedades como la hemofilia que los predisponen mucho más a tener un evento vascular de tipo hemorrágico. Pero aquí el llamado es a evitar la automedicación, especialmente con medicamentos antiagregantes plaquetarios. Otras causas del EBC hemorrágico son las que se les llama secundarias, y estas se deben a coagulopatías, a rupturas de malformaciones arteriovenosas, a cavernomas, fístulas, trombosis venosas cerebrales, aneurismas y tumores cerebrales o conversiones hemorrágicas de algún infarto o isquémico. También una de las causas más importantes es la hemorragia subaracnoidea, que esta es una forma de un accidente vascular cerebral hemorrágico y se caracteriza por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, como ya les había dicho. Las arterias tienen diferentes capas y algunas personas tienen cierta predisposición a tener un adelgazamiento de la capa muscular de las arterias y se producen estos como globos en las arterias y se pueden romper. Estos, cuando se rompen, son los que causan la hemorragia subaracnoidea, y la mitad de los pacientes a los que se les rompe un aneurisma se va a morir en el momento. Es una causa de muerte súbita. Si no se murió, ese 50% que quedó, en los siguientes 15 días va a volver a sangrar. De ahí la importancia de detectar, hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento. Un aneurisma es una urgencia para tratar. No se puede ir a su casa. Una vez que se diagnostica, se debe quedar en el hospital y no puede salir de ahí hasta que se haya resuelto el caso. Hablando de aneurismas rotos, porque también puede haber aneurismas que no sean rotos y eso sí puede dar tiempo de hacer una programación quirúrgica para tratar de disminuir los riesgos del tratamiento. Estos son los síntomas más importantes de un aneurisma cuando se rompe. Se define como el dolor más intenso que el paciente ha sentido en su vida y es súbito, empieza de manera así abrupta. Puede presentarse también diplopia, es decir, visión doble o pérdida de la visión, un dolor en el ojo o atrás del ojo, que el ojo se caiga, el párpado y no lo pueda levantar, un dolor en la región posterior de la cabeza, en la nuca, se le llama rigidez de nuca y el paciente es incapaz de tocar con su barbilla el pecho por esa irritación que produce la sangre en la dura madre, en las meninges, que son las capas que cubren al cerebro. También se puede presentar confusión, náusea, vómito, entumecimiento o debilidad de una parte del cuerpo, de la mitad de uno o de otro lado. También puede haber convulsiones o caer en un estado de coma. Pero lo característico es el dolor muy intenso y súbito de cabeza. Ahora, hablando un poquito de tratamiento, el tratamiento del EBC isquémico es fundamental que se restituya la circulación por el vaso, o sea, que está ocluido, es decir, que se vuelva a abrir y que pueda perfundir la sangre a todo el tejido que está comprometido. Lo primero que se hace en un centro de urgencias, una vez que el paciente ya llegó, es hacer un tratamiento intravenoso con un medicamento que se llama Alteplasa o RTPA, y tenemos tiempo hasta las primeras 4 horas y medias para iniciar este tratamiento, del inicio de los síntomas, no de que llegó el paciente. Así que una vez que el paciente inicia, hay que correr al hospital, a llamar a las ambulancias que lleguen al hospital y llegue a un centro donde se tenga la capacidad de resolver este problema. No todos los hospitales lo tienen. Hay hospitales, yo hablando del Seguro Social, tienen que ser hospitales de segundo nivel o de tercer nivel, porque en los de primer nivel no se puede. Entonces hay que llegar siempre a un hospital al menos de segundo nivel. En la ciudad de Guadalajara, el Hospital General Regional 46 es el hospital en donde más experiencia se tiene en la trombolisis intravenosa. Eso mientras se llega, se hacen los estudios, obviamente se identifica cuál es el vaso que está ocluido y se tiene que decidir si con eso es suficiente o se debe enviar a un centro de tercer nivel en donde haya tratamiento intraarterial, el cateterismo cerebral,
que se hace en centros de tercer nivel. Se inicia con el endovenoso y se manda inmediatamente a un centro donde se puede hacer el tratamiento intraarterial. Aquí lo que les comentaba con lo del mismatch y se ha logrado ya ampliar el margen de atención a 24 horas desde el inicio de los pacientes en algunos casos seleccionados, solo bajo criterio de neuroimagen, que es el mismatch, y algunos criterios clínicos, y esto nosotros nos damos cuenta en base a qué síntomas tiene, ya sabemos qué territorio de arterias está siendo afectado. Este es un ejemplo, de una trombectomía. Se llama ADAPT y es una técnica de aspiración directa en donde se introduce un catéter a través de una punción en una arteria que pasa por la pierna, que se llama arteria femoral, y a través de esa arteria se meten catéteres que miden como unos 50 metros, 1,50 metros, y se llega hasta las arterias del cuello. Ahí se hace un disparo y se logra ver en un estudio como este, que es una angiografía cerebral, dónde está la oclusión. Aquí vemos que no pinta. A partir de aquí, no, todo esto se ve un vacío. Esto no debe ser así. Esto tiene que estar lleno de arterias. Una vez identificando este lugar, se mete un catéter dentro de ese catéter que llega a la carótida. Por dentro es un sistema coaxial y se llega hasta el punto donde está la oclusión. Y con una jeringa de aproximadamente 60 centímetros cúbicos se conecta y se jala con mucha presión, se hace una succión muy importante y se logra traer en la gran mayoría de los casos el coágulo, y luego hacemos un disparo y podemos observar lo que estaba tapado ya perfundió. Y eso hasta ahí ya se logró destapar la arteria. Parece muy sencillo, pero realmente es complicado llegar a un centro en donde se cuente con un especialista o un equipo de especialistas que puedan hacer este tratamiento. En México, desafortunadamente, no hay muchos centros. En Guadalajara tenemos la fortuna de tener en el Centro Médico Nacional de Occidente este servicio y se puede hacer. Lo importante es que llegue el paciente a tiempo y se logre hacer el diagnóstico. Esta es otra técnica que se llama trombectomía con stent retriever, y estos dispositivos van fijos a unos catéteres. Aquí se ve en este de la derecha que va pegadito ahí, va montado en un catéter, se llega hasta el vaso que está afectado, se saca de su camisa donde está, empujándolo, y se expande. Al expandirse, se mete entre el coágulo que está obstruyendo el vaso sanguíneo y se jala con todo y el equipo, el catéter. Y estos pequeños coágulos son los que están ocasionando la obstrucción de las arterias. Esto es una técnica que se llama así, con trombectomía con stent retriever, y también se puede hacer una combinación de la aspiración y la colocación del stent. El objetivo es entonces restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Este es un ejemplo de otro dispositivo en el que se introduce hasta la arteria pequeñita que está tapada. Ese dispositivo se empuja y se hace que todo el coágulo quede como atrapado y se retrae. También se coloca un filtro para evitar que los fragmentos se desprendan y vayan y tapen otras arterias. Este es un ejemplo de una angiografía en donde, por sustracción digital, en donde se observa que la arteria cerebral media no llena. Esta es la cerebral anterior, esta es la media, y aquí cuando ya se destapó, ya se ve toda la circulación restablecida. Esto es otra técnica. Cuando el paciente observamos que la causa del embolismo estaba a nivel de la carótida, a nivel del cuello. Esta es la carótida interna y esta es la externa, esto es a nivel de más o menos la quinta vértebra cervical. Aquí se ve que esta era la causa de la embolia, y aquí esto se tiene que colocar un dispositivo para compactar esa grasa, ese ateroma hacia las paredes y restablecer el flujo, protegiendo que no se vayan a volver a desprender otros fragmentos y causen otro infarto. Se llama colocación de un stent, y esto es a nivel de la carótida. Se utiliza un pequeño balón que va empujando y pegando el stent, este dispositivo, a las paredes de la arteria, y ahí se deja. Es como colocar una férula o como un tunelito que va a compactar a la causa del problema, que en este caso es un ateroma, una placa de grasa ahí en las arterias. Eso se deja ahí y el paciente debe permanecer antiagregado, es decir, debe estar tomando aspirina
y clopidogrel, que es otro antiagregante, por al menos 6 meses y aspirina por el resto de su vida para evitar que se vaya a tapar ahora ese dispositivo. Bueno, en cuanto a las estadísticas de los accidentes vasculares cerebrales, no hay, se producen cada año 15 millones de personas tienen un infarto o un accidente vascular cerebral y de estas 6,5 mueren en el momento del infarto. 5 millones quedan con una discapacidad permanente. En Colombia, que es equiparable al resto de América, 16,000 personas mueren cada año. Los accidentes vasculares cerebrales no se excluyen por edad, es decir, todo mundo puede tener un infarto o un evento vascular cerebral. Más del 16% de todos los accidentes vasculares cerebrales están en personas que están entre 15 y 50 años, es decir, también en personas jóvenes se pueden producir AVCs o AVCs. Generalmente estos son de tipo hemorrágico y la mayoría ocurren en personas menores de 70 años. En cuanto al género, es más común en las mujeres, 53 contra 47%, y es muy importante reconocer que una cuarta parte de las personas que sobreviven a un EBC van a volver a tener un segundo ataque cerebral. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de sufrir un infarto cerebral? Pues los que ya habíamos dicho, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, la contaminación del aire, el tabaquismo, los alimentos ricos en carbohidratos, el colesterol 10% por arriba de lo normal alto, enfermedades renales, el consumo de alcohol y la falta de alguna actividad física. Por eso es muy importante reconocer si nosotros estamos teniendo alguna falla en estos tipos de factores de riesgo para empezar a actuar y cambiar nuestras estadísticas. Con que nos aprendamos esto, creo que sería lo más importante de esta plática. Las señales de alerta, puse dos sistemas, uno se llama rápido y el otro se llama fast. Rápido, R, lo vamos a relacionar con que el rostro se cayó, hay una parálisis facial. La A corresponde a una alteración del equilibrio, la P a la pérdida de la fuerza de un brazo o de la pierna o de la mitad del cuerpo, a la I un trastorno visual repentino, un impedimento visual repentino, y a la D, dificultad para hablar. La O, esta es la más importante, una vez que identifiquen que alguien está teniendo un EBC o nosotros mismos estamos teniendo un EBC, hay que llamar inmediatamente al número de urgencias de nuestra localidad, porque cada minuto cuenta. No se vayan a poner a hacer remedios caseros. Hace tiempo leí en las redes sociales que recomendaban hacerle piquetes a los dedos de las personas para que ayudara a disminuir. Eso es una mentira. Eso, lo único que se puede hacer es llamar al 911 o al sistema de emergencias que ustedes quieran para que se lleve a un hospital. No hay otra cosa que hacer. Me ha tocado mucho también ver que la gente dice, ay, está empezando un problema en la noche, a ver si cuando amanece está mejor. Cuando amanece, el infarto estará completamente establecido y ya no habrá absolutamente nada que hacer. A la hora que sea, en el momento que esté sucediendo, en ese momento hay que hablar al sistema de urgencias para llevar al paciente al hospital más cercano. Y este es el FAST, que también son las señales de alerta, pero en inglés. F de face, la asimetría facial. A de arms, debilidad de una extremidad. Speech o habla, dificultad para articular las palabras. Y time, buscar ayuda de inmediato. Otra vez, el tiempo es clave para limitar el daño. El ataque o derrame cerebral es una emergencia. No hay nada que hacer en casa, hay que correr al hospital. Súper importante, si no hacemos eso, las posibilidades de que el paciente recupere el déficit no existen. Se tiene que llevar a un hospital y actuar. Si en el hospital al que les quede más cerca no tienen con qué hacerlo, se debe derivar a otro, pero ya estabilizando al paciente, perfundiéndolo o iniciándole incluso el tratamiento intravenoso. Entonces, una vez que vemos las señales de alerta ante la aparición súbita de cualquiera de esos síntomas que les acabo de mencionar, lo único que se tiene que hacer es llamar a emergencias sin demora y la intervención temprana es crítica para poder reducir la morbilidad, que quiere decir las secuelas o las enfermedades acompañantes que vayan a quedar y sobre todo la mortalidad. Hay otras patologías que pueden simular un ABC.
Y esto es un paciente diabético que se descompensó y le bajó la glucosa. La hipoglucemia puede parecer un EBC, no importa, no se arriesguen. Hay que llevar al paciente a urgencias y ahí se determinará si era o no un EBC o era algo que le llamamos MIMIC, que es lo que está simulando, ¿no? O una crisis epiléptica no convulsiva puede parecer lo mismo, una migraña complicada o trastornos funcionales o psiquiátricos. No importa que no lo sea, más vale que haya un error en la sospecha, pero no en el diagnóstico. Estas son las enfermedades o las condiciones que predisponen a un mayor riesgo de un accidente vascular cerebral y estas ya las conocemos todos, las mencioné al principio y tengo que volver a hacer énfasis en esto. Es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, principalmente la hipertensión arterial, las cardiopatías, como la fibrilación auricular, la dislipidemia, las personas que tienen colesterol alto, obesidad y sobrepeso, el tabaquismo, súper importante y es uno de los factores que sí podemos modificar, enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide, enfermedades genéticas y hereditarias como CADASIL, CARASIL y Fabry, que son enfermedades que predisponen a daños en grandes vasos como el CADASIL o CARASIL en pequeño vaso, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, antecedentes heredofamiliares de personas que han tenido accidentes vasculares cerebrales o de enfermedades cardiovasculares. Hay otras condiciones especiales en las mujeres, como la preeclampsia. El embarazo es un estado que predispone mucho a la hipercoagulabilidad y la preeclampsia es un estado en el cual se produce hipertensión arterial muy importante y es una de las principales causas en la mujer embarazada de un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. También el uso de terapia hormonal para anticoncepción predispone, aumenta el riesgo en las personas, sobre todo que tienen migraña y que toman hormonas como método anticonceptivo, incrementa el riesgo de un EBC isquémico y hemorrágico y que edad avanzada en el momento de la menopausia. Estas, otras estadísticas, 50% de las personas entre 30 y 60 años tienen al menos una enfermedad crónica, o sea, uno de cada dos en este momento tenemos alguna enfermedad crónica o a veces no nos hemos dado cuenta, algunas veces ya lo sabemos y esta puede estar descontrolada. 80% de las muertes en Latinoamérica se causan por enfermedades crónicas no transmisibles. 114% es el incremento de personas con diabetes a nivel mundial para el 2030, de las cuales el 85% vivirá en países pobres. O sea, nuestro lado del mundo es el que va a tener este gran incremento en la diabetes y por lo tanto de un riesgo mayor de sufrir un EBC. Aquí tenemos una gran oportunidad de actuar y de prevenir este tipo de enfermedades y complicaciones. También 60% de las personas con problemas de la tiroides no saben que tienen este problema y esto también predispone a mayor posibilidad de un EBC. ¿Y qué pasa si tenemos un EBC y se sobrevive a un EBC? Las secuelas pueden ser multifactoriales y abarcan desde discapacidad física en el 10 al 30% de los casos, un deterioro cognitivo en el 50%, trastornos neuropsiquiátricos y complicaciones cardiovasculares. Es decir, si el paciente sobrevive, puede tener discapacidad física y a esto me refiero a hemiparesia, es decir, debilidad de la mitad del cuerpo. Nunca más va a volver a mover la mitad afectada del cuerpo. Se sabe que en los primeros 4 meses posterior a sobrevivir a un EBC y una rehabilitación intensiva es lo más que se puede mejorar. Y esto va, les digo, desde la incapacidad de mover una parte del cuerpo, alteraciones para caminar, espasticidad, es decir, que la extremidad quede dura, que no la puedan flexionar, o que se pierda la pérdida de la destreza manual. Y esto generará, bueno, incapacidad, pues a partir de ese momento, el resto de la vida del paciente. Entre el 10 y 30% van a desarrollar alguna discapacidad moderada o severa en los primeros meses y esto puede persistir durante muchos años. En cuanto al deterioro cognitivo, puede haber afectación de la memoria, atención, funciones ejecutivas como el lenguaje, es decir, puede haber incapacidad para pronunciar las palabras, apraxias, es decir, que se le olviden cosas que ya sabía hacer y puede haber una negligencia espacial.
esto es un ejemplo de una negligencia espacial, lo puse para ejemplificar porque a veces es complicado entenderlo y es especialmente si se infarta el lado derecho del cerebro en la parte parietal, bueno, en el lado derecho, vamos a tener esa incapacidad de ver lo del lado izquierdo. Y son los típicos pacientes que se rasuran y dejan la parte que no pueden ver, no la reconocen sin rasurar o los ponemos a hacer un dibujo y solo nos pueden dibujar la mitad del lado derecho. También puede haber una prevalencia del deterioro cognitivo a largo plazo y esto puede superar en la mayoría de las veces el 50% y como ya lo he mencionado en algunas pláticas que tienen que ver con deterioro cognitivo, el riesgo de demencia aumenta mucho cuando hay un EBC. En cuanto a trastornos psiquiátricos, el EBC se acompaña de depresión en un tercio de los pacientes, ansiedad, fatiga y dolor en un 50% de los casos, y menos comúnmente puede haber apatía, labilidad emocional, cambios en la personalidad, psicosis e incluso manías. Y en cuanto a complicaciones cardiovasculares, una vez que se ha tenido un infarto cerebral, aumenta el riesgo también de eventos cardiovasculares, es decir, infartos al corazón, insuficiencia cardíaca, arritmias, fibrilación auricular. Incluso un síndrome de Takotsubo, ese es un síndrome muy curioso, que es del corazón roto, o sea, así se llama. Un día hablaremos de ese tema que es súper interesante también, pero estas cardiopatías también aumentan significativamente el riesgo de volver a tener otro EBC. Bueno, ya nos quedan 13 minutos nada más. Este árbol lo puse porque como hemos visto mucho en la medicina funcional, lo que nosotros vemos de las enfermedades es lo que está arriba y nosotros tendríamos que voltear a ver también las raíces. Este árbol ya lo hemos visto en diferentes pláticas. Aquí es el momento, sí, el momento en donde nosotros podemos actuar. Para nosotros, cuando estamos viendo una enfermedad crónico-degenerativa, nosotros sabemos que ese no es el problema está en las raíces, tiene que ver con un desbalance hormonal, con una disfunción a nivel mitocondrial, desbalance del sistema autoinmune, intoxicaciones, exposiciones a tóxicos, emociones tóxicas, desbalance digestivo en la absorción y en la absorción de nutrientes y también en el microbioma, problemas a nivel del control de la presión arterial. Hay muchísimas causas que nosotros no estamos viendo, pero ahí es donde nosotros podemos actuar. ¿Cómo le vamos a hacer para modificar esos factores? Hay muchísimos estudios que hablan que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo que podemos nosotros modificar para la aparición y progresión de estas patologías, porque el ejercicio aeróbico y también el de fuerza nos va a ayudar a mejorar el perfil metabólico, aumentando la sensibilidad a la insulina, reduciendo la cantidad de grasa que se forma en los tejidos y mejorando el perfil de lípidos en sangre, es decir, colesterol y triglicéridos. También disminuye la inflamación sistémica, mejora el endotelio de los vasos sanguíneos, es la capa que recubre a los vasos donde se acumulan los ateromas. Se puede remodelar los vasos sanguíneos de una forma favorable y también se promueve la biogénesis mitocondrial y la secreción de señalizadores celulares, simplemente con hacer ejercicio. Y luego, la nutrición y las enfermedades crónico-degenerativas. Hay muchísimas publicaciones que hablan de que haciendo cambios en nuestra alimentación podríamos nosotros conseguir mejorar y disminuir la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas y como consecuencia del accidente vascular cerebral. Tendríamos que tener un predominio de alimentos de origen vegetal y dietas basadas en plantas como la mediterránea, la nórdica y la DASH. La DASH es una dieta especial que sirve para controlar la presión arterial. Esto nos ayuda a reducir la inflamación y la resistencia a la insulina y los patrones alimentarios con bajo potencial inflamatorio y bajo índice insulínico. Se recomienda mucho el consumo de cereales integrales y de alimentos mínimamente procesados. Hay que bajar los ultraprocesados casi a cero. Básicamente, no deberíamos estar consumiendo nada que tenga en la etiqueta algo que no sepamos pronunciar. Esas cosas extrañas que vienen ahí, que no las tenemos en nuestra alacena, como ingredientes de esos alimentos, no los debemos consumir. Una adecuación de micronutrientes es súper importante
y también controlar el aporte energético y la composición de macronutrientes. Es decir, tenemos que comer alimentos de bajo índice glicémico e incorporar el ayuno intermitente o la restricción calórica como un hábito. Entonces, en cuanto al predominio de alimentos de origen vegetal, este tipo de alimentos son los que nosotros tendríamos que estar consumiendo: frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos, cereales, aceites vegetales. Limitar el consumo de carnes rojas y las procesadas como los embutidos, los azúcares refinados y las grasas saturadas. Sabemos que este tipo de dieta no es común en nuestro medio, pero sí de manera muy intencional tendremos que buscar la manera de incorporar estos hábitos alimenticios en nuestra dieta y también para reducir la inflamación. También se recomienda la abundancia en fibra y antioxidantes fitoquímicos y para esto tendríamos que evitar estos del lado izquierdo, que son proinflamatorios, y cambiarlos por los del lado derecho, que son los antiinflamatorios. El consumo de cereales integrales y alimentos mínimamente procesados: mientras más rústica se vea la comida, mientras más tengamos que hacerla nosotros en casa, es mucho más saludable. Hay que evitar alimentos que ya estén prehechos, precocidos, que se tengan que meter a un microondas o que se tenga que abrir nada más un paquete. Esos alimentos nos hacen daño por toda la cantidad de ultraprocesados que contienen y de grasas. En cuanto a la adecuación de los micronutrientes, todos nosotros que estamos aquí sabemos de memoria que los alimentos, por más balanceada que sea nuestra alimentación, no cumple con los requerimientos de nutrición celular. No tenemos una nutrición, micronutrición adecuada u óptima, y entonces se recomienda la utilización de probióticos, un sobre cada tercer día, al menos durante 3 meses o 4 meses, siguiendo una alimentación rica en fibra para mantener esos probióticos que se sigan multiplicando. El magnesio, el magnecal, que tiene magnesio y calcio, y vitamina D, la vitamina D como un importante aporte antioxidante, el omega, que nos ayuda a mejorar la salud cardiovascular y cerebral, y de las membranas celulares, los Vita O, que está lleno de antioxidantes, el Cormin, que tiene los minerales y algunos cofactores indispensables para la contractilidad del corazón, la estabilidad y la función de la vasoconstricción y vasodilatación de los vasos sanguíneos, y el proflavanol C, que tiene resveratrol, uno de los más importantes antioxidantes, y que nosotros tenemos en USANA una gran herramienta para apoyar nuestra salud, la de nuestra familia, y en caso de ser médicos o profesional de la salud, de nuestros pacientes. Estos alimentos, para el control del aporte energético y la composición de los macronutrientes, es decir, favoreciendo alimentos que tengan fibra, que tengan grasas de buena calidad y que sean de bajo índice glicémico, pues tenemos grandes herramientas que podemos utilizar en niños incluso, que son balanceados, aptos para diabéticos, para hipertensos y para personas que quieren incrementar la masa muscular, porque es súper importante evitar la sarcopenia. Si no tenemos una salud muscular adecuada, no vamos a tener un adecuado metabolismo, y estar directamente relacionada la salud muscular con una calidad de vida en la vejez. Entonces, súper importante incluir en nuestra alimentación los alimentos de bajo índice glicémico y balanceados que tenemos en estas herramientas, que son los macronutrientes de USANA. Y bueno, también hay muchísimos estudios que hablan de la incorporación del ayuno intermitente o la restricción calórica, es decir, comer en bajas calorías, comer poca cantidad hasta saciarnos y poder dejar periodos prolongados de ayuno ayudan mucho al metabolismo. Y esto obviamente se debe hacer guiado de un médico, de un especialista en nutrición, de nutriólogos también, que nos pueden ayudar a tener estrategias de forma individual. No podemos todos hacer un ayuno intermitente, no podemos todos llevar una dieta hipocalórica. A veces se tiene que hacer una personalización dependiendo de nuestros antecedentes, de nuestras patologías y de nuestras actividades físicas, si hacemos ejercicio o no, si somos sedentarios, si tenemos un trabajo que nos predisponga a mayor estrés. Todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer una planeación en cuanto a la alimentación y a las estrategias de ayuno.
intermitente en caso de que se quiera recurrir a esta técnica. Creo que estoy terminando con el tiempo. Es mucha información, discúlpenme que me fui muy a la carrerita, pero creo que doy estos minutitos para las preguntas en caso de que haya algo en que yo les pueda ayudar a responder. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Fue extraordinaria toda esta información y qué importante es actuar cuando es necesario hacerlo, ¿verdad? Digo, bueno, ahorita viendo no hay preguntas, solo algunos comentarios. Nomás hay una pregunta que dice, ¿también ocurre en niños pequeños de 1 a 6 años? Sí, también puede haber en niños pequeños, es raro, incluso hay inútero, hay eventos vasculares cerebrales inútero. El paciente puede nacer ya con un infarto cerebral, no es común, bueno, no es tan frecuente, pero nosotros que estamos en un hospital de concentración, sí vemos EBC en niños de 1 a 6 años y tiene que ver más con patologías congénitas de los vasos sanguíneos, alguna vasculitis o algún proceso de alguna alteración del sistema inmunológico. Excelente. Aquí dicen que uno de los, también le dijeron que se pusiera a toser. No sé qué tan cierto sea ese tipo de estrategias. Si se quieren poner a toser está bien, no lo va a poder hacer, Mm. verdaderamente no lo va a poder hacer. Lo que hay que hacer es llamar a urgencias y llevarse al paciente en una ambulancia al hospital más cercano. No se puede, se pierde el control, no puede controlar su cuerpo, no puede hacer ni el intento de toser. Eso de toser lo he visto mucho en infarto al corazón, al cerebro, no, Sí, no hay que hacer nada más que correr al hospital. claro. Y pues bueno, aquí hay muchos agradecimientos. Bueno, su número ahí está. Excelente ponencia. Dice, bueno, yo tuve un evento cerebrovascular. ¿Qué me puede ayudar para no seguir teniendo mayor deterioro? Tuvo un evento vascular cerebral. Ajá, Si no hay alguna secuela que incapacite la posibilidad de hacer ejercicio, hay que hacer actividad física, de preferencia con un médico rehabilitador o algún rehabilitador para fortalecer o recuperar la fuerza del que quedó lesionada. Debe mantener estrictamente controlada su presión arterial, sus niveles de colesterol y de triglicéridos. Si es diabético, debe tener un control muy estricto de la glucosa. Se debe tomar los medicamentos que se prescribieron para esto, porque se dejan medicamentos, hay que ser disciplinados. Y en cuanto a Usana, estas cosas que están ahí, Copa Prime podría servir muchísimo para tratar de disminuir el riesgo de un deterioro cognitivo y bueno, pues tener una nutrición microcelular adecuada con Vita O, Cormin, omega, por supuesto, proflavanol, coenzima Q10, todo eso puede ayudar. Existe una alta posibilidad de que alguien que ya tuvo un EBC vuelva a tener otro EBC si no controla todos los factores de riesgo de los que hemos estado hablando muy reiterativamente. exacto. Bueno, aquí ya como nos comentaba la doctora, dice, mi papá tuvo una enfermedad llamada Takayasu y le realizaron un cateterismo. ¿Qué productos de Usana puede tomar? En momentos de infarto tomaba Biomega, Proflavanol, Coquinona y Essential y hace un par de años los dejó, porque dejó de tomar Usana porque tomaba muchos medicamentos, pero ya nos comentaba la doctora la importancia de apoyarnos con todo lo que tenemos en Usana, ¿verdad? Sí, el Takayasu es una vasculopatía, que es un problema propio de esa persona que lo predispone a tener EBCs de tipo isquémico. Aquí hay que hacerle notar a su papá que los suplementos no son medicamentos y bueno, yo siempre les pongo un ejemplo que es como si nos estuviéramos comiendo una muy grande y riquísima ensalada llena de nutrientes, pero la tenemos en pastillas. A veces el hecho de que vengan en forma de pastillas hace que digamos, es que son muchos medicamentos y me va a hacer daño. No tienen ningún efecto secundario, los pueden buscar todos en el PLM, que es donde nosotros los médicos revisamos los efectos adversos de cada uno de los fármacos. Usana viene en el PLM. Ahí podemos buscar todos los productos y ninguno tiene ningún efecto adverso. Entonces, pues hay que luchar con esa idea de que son muchos medicamentos. No es ni uno.
no es un medicamento, son suplementos, son nutracéuticos, es apoyo a la célula y no hay que quitarle la posibilidad de apoyar a esas células. Excelente, sí. Pues bueno, aquí nada más ya por último, que si nos puedes dar una recomendación, cómo tomar los productos que nos recomiendas para este tipo de situaciones. Bueno, es que se tiene que individualizar. Ujú. Si el paciente, por ejemplo, es hipertenso, que es la causa más común, yo recomendaría al menos 3 tabletas de proflavanol, porque queremos mejorar la salud vascular. 3 de omega, pero pudieran llegar a ser 4 también al día de biomega. Vitaminas y minerales 3 al día de cada una de ellos. Magnecal 4 al día. Coenzima, coquinone, perdón, este, 2 o 3 al día. Y Copa Prime 2 al día. Probióticos, pues un sobre cada tercer día durante 3 o 4 meses, luego lo podemos dejar de consumir siempre y cuando tengamos una alimentación muy rica en fibra para que las bacterias se sigan reproduciendo. Y básicamente esa es la dosis, incrementarlas un poquito más de lo que recomienda el producto, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias por esta valiosísima información. Y bueno, creo que aquí queda esto para reflexionar y sobre todo para seguirnos cuidando. La importancia de cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio y sobre todo apoyarnos muchísimo con la suplementación, con la micro y macronutrición. ¿Sí? La Eh, doctora Marisela está levantando la sí. mano. Adelante, doctora Marisela. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Excelente, amiga, excelente ponencia, la verdad, una información valiosísima. Y me quedo también, fíjense, antes de cerrar esta, María Elena Olivares hizo aquí algo muy interesante que la verdad sería muy bueno que tú, Xóchitl, como experta en nutrición celular, porque ya tienes muchos años en esto, nos pudieras dar una retroalimentación en esto. Dice, a mi tía inmediatamente llegó a consulta el neurólogo, le preguntó respecto a suplementos y dijo que esta suplementación está ocasionando accidentes cerebrovasculares. Pues es que sí lo estaba leyendo, iba justo a comentar eso. Qué desafortunado comentario ese neurólogo. La verdad es que solo lo único que deja ver es que no está actualizado. Y como la gran mayoría de los médicos, seguramente esta persona, pues se formó pensando que, como dijo Hipócrates hace muchos años antes de Jesucristo, que tu alimento sea tu medicina. Pues ahí se quedó. La medicina va cambiando, las características de los alimentos van cambiando, cada vez son de menor calidad, cada vez se ha demostrado y hay muchísimos artículos que demuestran que los suplementos son indispensables, no solo necesarios, son indispensables. Y cuando eso sucede, pues simplemente las sugerencias cambian de neurólogo, ese no está actualizado y no va a ayudar. O que si es una persona que sabe resolver el tratamiento del EBC, bueno, que resuelva eso, pero en cuanto a la prevención, obviamente sabemos que la nutrición celular no va a curar nada, pero es una gran herramienta para la prevención. Y a mí cuando alguien me dice que le dan este tipo de respuesta, solo me deja ver que esta persona no está actualizada. Está minimizando mucho, está menospreciando un conocimiento que no tiene solo por no reconocer que no sabe. Entonces, creo que sí es válido una segunda opinión o una tercera opinión en cuanto a eso y buscar gente. Afortunadamente en USANA ya hay muchos profesionales de la salud que sabemos y no es una cuestión de creencia, es saber que esto, por supuesto que funciona. Excelente. Pues bueno, ahí dejamos también el contacto de la doctora Sochi, ya en lo particular que cada quien quiera, pues ya tomar una consulta más específica. Y bueno, pues les dejamos y les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctora Sochi. Y pues, Al contrario, muchas gracias. al contrario, hasta luego. Que descansen. Gracias.